Bueno, yo soy Guzmán Cáizamo, pertenezco al pueblo Emberado Vida. Mi origen es de Resguardo Catrú, Chocó. Eh, Actualmente estoy en la Organización Indígena de Antioquia y llevo aquí en Antioquia aproximadamente casi 40 años. Eh, Salí yo del resguardo de Catrú eh, desde la edad de alrededor de 12 años. Y desde ese tiempo pues he estado siempre en los procesos organizativos, en el Chocó, como también en Antioquia. En el proceso, digámosle, del movimiento indígena de Antioquia, eh, vengo participando o ingresé participando como estudiante y luego hice ya parte del equipo de trabajo del programa de educación. Y en el año 1993 asumí la presidencia de la Organización Indígena de Antioquia hasta el año 2000, ¿verdad? Actualmente pues estoy de asesor pedagógico del programa Cultura y Educación, que es parte de una de las políticas de nuestra Organización Indígena de Antioquia, OIA. Cuéntanos un poco del cómo y del por qué surgió el movimiento indígena de Antioquia. Digámosle, las organizaciones indígenas tienen su origen, digámosle, eh, en Colombia prácticamente surgen ante las políticas del Estado estatal, que históricamente ha marginado y ha abandonado y sobre todo ha marginado dentro de sus planes de desarrollo de, de Colombia. En el caso concreto de Antioquia, podríamos decir también igual ante ese olvido, abandono y sobre todo el no reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas en Antioquia. Eso hace de que los pueblos indígenas de alguna manera nos fuimos organizando eh, desde la recuperación de un sistema que lo conocemos como el Cabildo, a partir de la ley 89 de 1890, donde de alguna manera esa ley nos permite que los pueblos indígenas o las comunidades o las parcialidades indígenas debemos organizarnos y autonombrar nuestro propio gobierno para que en torno a eso podamos como hacer mucho trabajo interno como también hacia afuera. Pero básicamente el surgimiento del movimiento indígena en Antioquia tiene un epicentro muy fuerte, que es la reclamación del el derecho de los pueblos, como uno de esos derechos es la tierra. Yo diría que un punto detonante que ocurrió en Antioquia en el año 1980-81, que el pueblo chamí, concretamente en el suroeste, la comunidad entra bueno, digámosle forzada, en una finca en donde ellos entran a recuperar, tanto los hombres, mujeres, niños, jóvenes, entran a recuperar esa tierra porque históricamente esa tierra eran de ellos, ¿verdad? En ese sentido, una finca obviamente de terrateniente. Eh, Eso generó, digámosle, una bomba de comunicación, de información a nivel departamento, y precisamente eso es lo que nos llevó a la necesidad de encontrarnos con otros pueblos. Debemos reconocer, nosotros hemos reconocido precisamente en esa acción de recuperación de tierra como derecho fundamental para los pueblos indígenas, eh, recibimos asesoría y capacitación por parte de la organización del CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca. Vinieron allí algunos líderes a capacitarnos, no solamente en el marco de la ley 89, sino también de que aparte de esa ley existían otros decretos, otras leyes que de alguna manera
hacía referencia a ese derecho que teníamos los pueblos indígenas. Creo que allí entonces la organización tiene ese propósito muy fuerte en que los pueblos indígenas, a través de sus autoridades, teníamos que empezar a generar toda una acción de visibilización y la reclamación de los derechos fundamentales, que eran como el derecho a tener la tierra, a la tenencia de la tierra, el derecho a la educación, derecho a seguir existiendo como pueblos indígenas. Entonces, eso obviamente se genera toda una conciencia, una movilización de conciencia entre los pueblos y sentirnos la necesidad de hermanarnos con otros pueblos. Entonces, casi la mayoría en Antioquia, finales de década 70, nosotros no sabíamos que existían pueblos en el suroeste, no sabíamos que existían pueblos en occidente, como en Dabeiba, Frontino, y en Urabá Norte, ¿verdad? No sabíamos que el pueblo Zenú eran indígenas, no sabíamos que existían el pueblo Gunadule, no sabíamos que en el Bajo Cauca existían pueblos indígenas. Entonces, ese mero hecho que yo digo que fue un detonante para que los pueblos indígenas nos encontráramos, nos permitió de hermanarnos y establecer un lazo de hermandad entre nosotros. Guzmán, ¿qué hechos consideras han sido grandes violaciones a los derechos humanos de nuestros 5 pueblos indígenas del departamento de Antioquia? Bien, estaba contando de que históricamente los pueblos indígenas que ante los ojos del Estado hemos estado al margen y olvidado, digámosle, en este territorio de Antioquia. Y fundamentalmente creo que uno de los hechos violatorios que, digamos, que el Estado ha cometido, podríamos decir, es no solamente los crímenes, ¿sí?, físico, asesinato físico, sino también una parte espiritual y cultural y territorial, podríamos decir. Yo he planteado de que los pueblos indígenas en Colombia teníamos, y hoy todavía tenemos unas reservas, es que nuestra existencia siempre ha estado dentro de un territorio. Para mí, nosotros sabemos que tener existencia es la garantía de la pervivencia de los pueblos indígenas. Entonces, cuando el proceso de colonización entra en los territorios, lo que genera eso es desplazamientos de los territorios. Te habría que reseñar ese hecho de desplazamiento forzado de los pueblos indígenas en Colombia. Es un asunto violatorio de la vida integral de cada pueblo. Entonces, podríamos hablar hechos concretos de desplazamiento en Urabá, en Mutatá, en Atrato Medio. En los últimos años en Bajo Cauca, que ha sido fuerte ese desplazamiento. Entonces, nosotros hemos planteado de que uno de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas es la existencia dentro de un territorio, ¿cierto? Y cuando nos desplazan de manera forzada es una violación contundente que el Estado que comete frente a la vida de los pueblos indígenas. En ese sentido es importante nosotros, de alguna manera, como movimiento indígena de Antioquia, hemos sido contundentes y sobre todo hemos denunciado fuertemente ese hecho de violaciones por parte del Estado, por parte de las empresas multinacionales, por parte de grupos armados, etcétera, etcétera. Y creo que no jamás, en el tiempo que llevamos, en los 33 años que llevamos en el movimiento indígena, jamás hemos callado denunciando ese tipo de atropello frente a la vida de los pueblos indígenas. Pero también hay que señalar un hecho importante, es que ciertos grupos armados que han entrado en los territorios indígenas que han asesinado, ¿sí?, como es en el caso del grupo de las FARC en la zona de Murindó. En el año 1987 asesinaron 6 compañeros indígenas allá en la zona. Eso hace también de que se desintegre
la vida de los pueblos indígenas dentro de su territorio. Eso es una violación de los derechos de los pueblos indígenas. Pero también hay otro hecho, que es la explotación de madera dentro de los territorios indígenas, ¿verdad? Como es en el caso de en Chajeradó, Vigía, a través de una empresa que hemos llamado Maderien, que esa empresa ha entrado en los territorios indígenas sin la consulta previa, que nosotros llamamos hoy, sin consultar a las autoridades, han entrado a saquear, a generar esa acción de crímenes contra la naturaleza. Entonces, esos otros hechos violatorios que afectan o que ha venido afectando la vida de los pueblos indígenas en Antioquia. Pero también tenemos otra forma digámosle, que va en contra de nuestros derechos de seguir existiendo como pueblo indígena, que es el mismo sistema educativo, ¿sí? El sistema educativo, nosotros lo llamamos hoy sistema educativo colonial, que es una imposición de un modelo a los territorios indígenas que va en contra de su cultura, su pensamiento, su forma de pensar el mundo, ¿verdad? Entonces se impone todo un modelo que va en detrimento de la cultura de los pueblos indígenas, de sus cosmovisiones, de su espiritualidad. Entonces podríamos decir es otra forma de violación de los derechos fundamentales de la vida, el derecho de desarrollo de su identidad cultural como pueblo originario de esta tierra. Guzmán, ¿cuáles crees tú que han sido los riesgos principales que ha vivido el movimiento regional indígena de Antioquia en la reivindicación de los derechos de nuestros pueblos? A ver, el riesgo podíamos como identificar de esta manera. Es decir, si bien los pueblos indígenas hemos tenido un logro muy importante en el marco de la conquista de territorios, ¿sí? Pero también a través de conquista normativa, ¿sí? El riesgo más grande es la invasión, digamos, desde las políticas multinacionales, la invasión hacia los territorios a través de proyectos o megaproyectos internacionales que obedece a la política de desarrollo que va en contra de los planes de vida de cada pueblo indígena, ¿cierto? Es decir, el riesgo hacia el futuro inmediato, podríamos decir, estamos casi, mejor dicho, en ese borde, al borde de una extinción cultural como pueblo originario de esta tierra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hasta ahora no ha cesado, ni tampoco hay una política clara por parte del Estado en defender y proteger eso que aparece en la Constitución Política, la protección y desarrollo de la diversidad cultural. Entonces, creo que allí todos, con los pueblos indígenas, coincidimos que hoy casi la mayoría de los pueblos indígenas, sobre todo en Antioquia, como el pueblo Embera, como el pueblo Zenú, pueblo Gunadule, todos estamos en un riesgo total, todo, absolutamente. Porque es que todos los territorios tienen, todavía hoy podríamos decir nosotros, con orgullo, nuestro territorio, son poquitos, pero está lleno de riquezas, de minería, de petróleo, de oro, etcétera, etcétera. Que detrás de esas riquezas naturales es donde está la compañía extranjera que le están poniendo ojos, ¿sí? Para seguir engrosando su capital, que es lo que le interesa al Estado colombiano, ¿cierto? Entonces nosotros, como le decía yo, supuestamente tenemos normas, estamos organizados, tenemos políticas organizativas, pero es que estamos sumergidos en este territorio sin mayor garantía para cuidar y proteger esos territorios. Casos concretos como por ejemplo Hidroituango, ¿sí? Todo ese grande proyecto está afectando no solamente a los pueblos indígenas, también todos los sectores sociales que de alguna manera vivimos en el campo y en la ribera de los ríos. Entonces, a eso nosotros decimos, aunque el Estado dice que no estamos en el riesgo, nosotros sí decimos que estamos en un riesgo total para la pervivencia de los pueblos indígenas. Guzmán,
¿qué mensaje le darías tú a todas esas personas que hoy en día siguen haciendo el conflicto en nuestros territorios? Mumana jambara, humana en veranda, ambas sopiade, cringe da odapeda, jonima. Tachi na chikinunana, humana duana, tachi druade. Mangwa mun cringe mara chena, cringe via to odata che. Mangwa homa amba akdafeda, san chonida, tachi en Juan Jarea, tachi to Jarea, tachi pakuru Jarea, tachi animana Jarea. Para que manga tachi tamangwa pi y aduana mani tachi druade. Muchas gracias, Guzmán.